quiero agradecer la invitación del servicio holandés, de SNV, por la invitación a este importante evento que va a tratar sobre desarrollo, saneamiento sostenible descentralizado. En mi presentación voy a dar un panorama un poco más amplio en general de lo que es saneamiento y las políticas públicas en América Latina, si bien con algunas anotaciones sobre el tema de saneamiento descentralizado, que me parece también muy importante, como van a ver a lo largo de la exposición. Bueno, América Latina, que es la presentación que ahora me toca realizar, ha tenido en los últimos años un crecimiento muy importante, como podemos ver en algunas cifras macroeconómicas y sociales, un crecimiento que, a diferencia de 1990 al 2000, que creció al 1.4% anual, en la siguiente década creció al 2.3% anual en general en la región, con avances también significativos en la agenda social de reducir la pobreza prácticamente de 48% a un 27%, y los de extrema pobreza, con lo cual Bolivia también ha contribuido de manera significativa, reducir prácticamente a la mitad, de 22 a 11% como pobreza extrema. Estos datos son recientes de la CEPAL. Y la mortalidad infantil, a la cual también está ligada en gran medida el saneamiento, también ha bajado de un indicador de 38 a uno de 17, es decir, prácticamente la mitad. Entonces podemos ver que en América Latina han habido avances significativos en la agenda social. No obstante, también es una región donde persisten inequidades, y eso lo podemos ver a través del indicador, el índice Gini, y como muchos documentos que ya existen y que seguramente varios de ellos ustedes conocen, no en vano dicen que la región es la más desigual del mundo. Más desigual porque obviamente hay riqueza y hay también pobreza que subsiste, y en la medida en que este indicador esté, como podemos ver en la mayoría de los países, arriba de 40, no señala que hay una inequidad, ¿no? Si nos acercamos a 100, obviamente es la absoluta inequidad, y si nos aproximamos a 0, es donde existe mayor equidad, y podemos ver que países de la OCDE, por ejemplo, están en 18, 20 como índice, y nosotros estamos todavía por los 40 o 50 o más. Entonces, eso nos llama la atención sobre las políticas sociales que se deben implementar y que todavía son un reto para América Latina, donde obviamente el agua potable y con mayor razón el saneamiento son parte de la agenda muy importante. ¿Cómo estamos en América Latina en agua y saneamiento? Y de aquí ya voy a hablar en adelante, después de temas de saneamiento. Bueno, este es un mapa que se ha publicado en la última versión del JMP, del Joint Monitoring Program, que ha salido hace unas 2 semanas, donde es el reporte del 2014, con cifras al 2012, y nos muestra cómo está la región en general en temas de agua potable. Y podemos ver que la gran parte de los países están en la línea de 90 a 100% en acceso al agua potable, con algunos retos que tenemos acá en Honduras, Nicaragua, algunos de los países de República Dominicana, con mayor reto Haití, que está entre 50 y 75, y en nuestra región Ecuador, Perú y Bolivia, que están en la franja de 75 a 90%. Es decir, todavía hay mucho por hacer, y si pensamos que en el caso boliviano la Agenda 2025 nos habla de acceso universal para el 2025, y recientemente la Agenda 2020 nos habla de llegar a un 90% para el 2020, obviamente los retos son significativos en materia de agua. Pero podemos ver también lo que nos dice en términos de saneamiento. Y en saneamiento, y esta es gráfica nuevamente del Joint Monitoring Program, Bolivia claramente aquí se puede ver que está en el umbral del 50%, estos son datos del 2012, pero coinciden de alguna manera con los reportes oficiales que nos hablan de un 52 o un 55%. Entonces podemos ver que en términos de acceso al saneamiento todavía existe un rezago significativo que amerita poder intensificar las políticas en el país. La región prácticamente supera los 600 millones de habitantes, con un claro proceso de urbanización de un 79%, cuando antes, hace unos años, en el 90 era del 70%, entonces claramente el país, la región, mejor dicho, va en un proceso de
de urbanización. En materia de agua y saneamiento, y estas son las cifras, 35 millones en la región todavía carecen de acceso a servicios de agua potable mejorada, de las cuales 22 en áreas rurales y 13 en urbanas, es decir, la relación es 1.6, hace unos años era casi 2. Entonces, si lo podemos ver en términos de valores absolutos, por cada persona que no tenía agua en zonas urbanas, habían 2 en las zonas rurales sin agua. Eso ha reducido, pero obviamente el reto todavía es mayor. Podemos ver que en la región hay prácticamente 2 países como Bolivia que no tienen agua en zonas rurales. En términos de saneamiento, el tema es más crítico porque nos habla que 110 millones no cuentan con saneamiento mejorado. Si estamos hablando de una magnitud similar a todo el país que representa México, que no tienen el saneamiento mejorado, de los cuales ahí podemos ver la distribución, pero lo más crítico es que de estos 110 millones que no tienen saneamiento mejorado, 20 todavía defecan al aire libre. 16 en la parte rural y 4 millones en urbana. Este es un tema crítico, como vamos a ver más adelante, y no en vano los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que van a reemplazar los objetivos del milenio, nos hablan de erradicar la defecación al aire libre. Y eso implicaría que para la región tenemos un reto de 20 millones de habitantes que tendrían que tener alguna forma de acceso al saneamiento. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos en la región en términos de poder avanzar en ello? Primero, políticas públicas que no priorizan el acceso al agua y saneamiento, pese a que desde el 2010 son derechos humanos, pero podemos ver todavía que en muchas regiones de América Latina no se han modernizado o actualizado las leyes de agua potable y saneamiento. En varias todavía incluso no existe una ley de agua potable, sino que está en el Código de Salud de algún país. Entonces, obviamente, en la medida en que está el agua y el saneamiento subsumida dentro de lo que es salud o de lo que es medio ambiente, las políticas públicas no han tenido una intensificación como debería ser para poder revertir los rezagos que tenemos. También hay insuficiencia de recursos económicos para ampliación y mejoramiento de los servicios. Es ampliamente conocido como una receta prácticamente que se ha asumido desde hace muchos años, que se debería destinar el 1% del PIB en agua potable y saneamiento. Bueno, la realidad es que en América Latina estamos muy lejos de eso. Yo no conozco ningún país donde esté invirtiendo cercanamente al 1% de agua potable y saneamiento, si bien hay planes interesantes. Cuando uno ve el Plan SAP, el Plan Nacional de Saneamiento de Brasil, uno ve una fortuna de dinero que está pensando en duplicar, y ojalá eso pueda ser factible en la medida de que está planteado como un programa o un presupuesto plurianual. Pero asumamos de que se tienen esos recursos económicos, que se pueden tener esos recursos económicos y existe una decisión de aumentar el gasto público en agua potable y saneamiento, tenemos el otro reto, que es la insuficiente capacidad de ejecución. Es decir, no basta con tener recursos, sino también se debe tener la capacidad institucional para poder atender si no, se genera un embalsamiento donde obviamente el grado de ejecución es mucho más bajo de lo que se tiene previsto. Hay experiencias en la región también donde se trató y se planteó duplicar o incluso más que ello en poner inversiones en agua potable y saneamiento, pero después la ejecución fue baja porque obviamente no había la capacidad institucional para hacerlo. Y esos fueron los principales problemas que, por ejemplo, el vecino país de Perú tuvo cuando lanzó el Plan Agua para Todos, con una fuerte inversión, pero obviamente con dificultades en su inicio. La institucionalidad es incipiente en varios países, en algunos inclusive no hay una cabeza de rectoría en agua potable y saneamiento como lo hay en otros países como el nuestro, ¿no? Pero se adelantó. Y obviamente también tenemos problemas de gobernanza que tienen que ver no solamente con políticas públicas, sino al interior también de la prestación de los servicios, con prestadores que todavía enfrentan muchos retos en términos de estabilidad, en términos de institucionalidad. Respecto al saneamiento, como hemos podido ver, en Latinoamérica existe una fuerte brecha de saneamiento respecto al agua potable. Y por eso, en este último reporte que se publicó hace un par de semanas, se dice o se señala que 8 de los países de América Latina no están en camino a cumplir las metas del milenio de saneamiento. Y 2 estados asociados. Entonces esto nos llama
a un tema ya de reflexión, porque si bien la mayoría de los países de América Latina van a cumplir, o ya han cumplido la meta de desarrollo del milenio en agua potable, en términos de saneamiento tenemos 8 países que con alta probabilidad no van a cumplir, porque ya nos queda un año y medio y el rezago todavía es corto. Y si obviamente se segmenta a reducir a la mitad lo que era la línea base del 90 en urbano y rural, entendemos que la brecha a nivel rural todavía es mucho mayor. ¿Me ayudan ahí? Bueno. El tema del saneamiento es bastante crítico en términos de política pública. Una reciente publicación que ahora está siendo bastante notada nos habla de una altísima correlación entre la falta de saneamiento y la falta de saneamiento y el retraso del crecimiento, ¿no? Lo que en inglés es el stunting. Y ese retraso de crecimiento puede ser en muchos casos irreversible, lo cual significa que hay niños y niñas que desde que están en el vientre de la mujer están condenados a no poder desarrollarse plenamente por una falta de saneamiento. Existe una alta correlación en este estudio de 140 países que se hicieron con una altísima correlación en lo que era defecación al aire libre y lo que era el retraso en el crecimiento. Eso nos dice claramente que en la medida en que sigamos teniendo en nuestros países la defecación al aire libre, estamos condenando o exponiendo a nuestros niños y niñas a que puedan tener dificultades en su desarrollo motriz, en su desarrollo intelectual, y eso yo creo que es un tema que tiene que llamar a las autoridades importantemente en términos de política pública. Y por supuesto ambos son derechos humanos y por lo tanto todas las inversiones que se hagan en agua potable y saneamiento deberían estar acompañadas mínimamente mejor, las que se hagan en agua potable deberían estar acompañadas de saneamiento. En términos de marco legal e institucional podemos ver que varios países de la región cuentan con leyes sectoriales, pero lo que decía, hay varias que están subsumidas dentro de otros códigos o leyes de salud y por lo tanto vienen a ser en muchos casos un apéndice de lo que es. Incluso en algunos países no hay un ministerio, menos un viceministerio, sino está como una dirección general, todo el tema de agua potable y saneamiento. Entonces podemos ver que en términos de prioridad, y en eso se traduce la política pública a través de una institucionalidad fuerte, podemos ver de que es en algunos casos bastante débil, ¿no? Y en algunos, dentro de las leyes que existen, se señala lo que ya decían hace un momento, incluso nuestro colega, la obligatoriedad de conectarse al alcantarillado cuando la red pase por uno de los frentes del domicilio. La pregunta es si eso es suficiente. A lo largo de estos años que he tenido la fortuna de conversar con varias autoridades en diferentes países en América Latina, el primer argumento que me decían era eso, de que no entendían por qué el alcantarillado tenía una menos cobertura si la ley dice que están obligados a conectarse. Entonces, eso nos permite una reflexión de por qué hay muchas familias de escasos recursos que teniendo la red de alcantarillado que pasa por su vereda no se conectan. Y eso nos lleva entonces a la reflexión de que probablemente es porque las inversiones que tienen que hacer dentro de su casa son bastante significativas para poder conectar efectivamente su red intradomiciliaria al alcantarillado. De lo contrario vamos a tener redes colectoras, pero donde la gente no se conecta, ¿no? Y en ese sentido no tenemos un efecto o un impacto. Otro tema que podemos ver característico en las leyes de los países es que en general no hay referencias a la gestión de lodos, y menos en el tema del manejo centralizado, menos en el descentralizado de saneamiento in situ. Es decir, y eso lo dicen ya las últimas investigaciones, por ejemplo ahí se mencionaba al IAWAC, a este instituto suizo, y que nos habla que el siguiente reto que va a tener el saneamiento es precisamente la gestión de lodos. Un aspecto totalmente olvidado y que ahora está tomando mayor fuerza, no solamente en la perspectiva de reuso, sino también porque es un aspecto, un subproducto que merece ser atendido. Bueno, y en términos de cobertura, la experiencia muestra que las inversiones que no van acompañadas de un fuerte fortalecimiento institucional, y ahí no es porque esté nuestra amiga Emma, sino en general, ese vemos que es una reflexión que a nivel de América Latina se está cada vez cobrando mayor fuerza. Cada vez se está cobrando mayor fuerza que no basta hacer inversiones, no basta tener entidades que hagan obras, colectores, redes, si no vienen acompañadas de procesos de fortalecimiento institucional.
En términos institucionales o de creación podemos ver que este es bastante disímil en la región. Países que cuentan con entes rectores sectoriales consolidados hace más de una década, es decir, que hay un ministerio, un viceministerio de agua potable y saneamiento, pero hay otros donde decía que la institucionalidad es frágil, como mencionábamos, y esto obviamente nos lleva a pensar que probablemente todavía en algunos países el tema de agua potable y saneamiento no cobra la prioridad o la dimensión que debería tomarse, más si pensamos en estas correlaciones con el retraso en crecimiento y otras. En algunos casos, y en América Central, es frecuente que varios países cuenten con el ente rector, que es a la vez el prestador del servicio. Y esto, que en algunos casos puede parecer como una ventaja, uno debería pensar que en términos nuevamente de la administración pública y de las políticas públicas, si no sería conveniente la separación de roles, ¿no? Y ahí no necesito entrar en mucho debate para entender que en la medida en que haya separación de roles puede apuntarse a mayor transparencia, porque si uno establece las propias normas, que es la que quiere cumplir, obviamente eso lleva una fragilidad sobre la rigidez de las normas. En términos de regulación podemos ver que hay también una visión visible en América Latina. La mayoría de los países cuentan con ente regulador, pero con atribuciones y funciones diversas. La más antigua, que es la chilena, mantiene un rigor en los principios reguladores porque tiene y sigue casi a pie de la letra el modelo británico, porque a su vez lo que hace es regular empresas privadas. Entonces el 99.9% de la cobertura en zonas urbanas son empresas privadas, que por lo tanto son reguladas bajo el concepto claro del modelo de la OPWAT británico. En cambio, en otras regiones podemos ver que se regulan diferentes servicios. En algunos se combinan la regulación de agua potable y saneamiento con el recurso hídrico a falta de la autoridad, y eso puede llevar en algunos casos a sesgar o a perderse el tema de saneamiento, porque en la medida en que el ente regulador está más concentrado en temas de uso eficiente del agua, asignaciones, explotación, balances hídricos, asignaciones de agua, el tema del agua está constantemente presente en su lógica cotidiana y el tema de saneamiento pasa a ser un subproducto. Y en otros casos, el agua potable y el saneamiento forma parte de un regulador que atiende varios de los servicios, ¿no? Voy a ir un poco más rápido. En términos de prestación del servicio podemos ver que hay tres tipos de modelo. Hay todavía los modelos de empresa nacional, sobre todo que prevalecen en la parte centroamericana, y podemos ver varios nombres. La característica es que estas empresas nacionales no atienden el saneamiento in situ, es decir, se asume con claridad que el tema del saneamiento in situ es un tema de las familias, que por lo tanto no es objeto de una relación o vinculación con la prestación del servicio urbano en general. Y en el modelo, y en la parte rural prevalece el modelo comunitario, que es genérico en América Latina. La operación y mantenimiento es de gestión comunitaria y el saneamiento depende de la familia. Normalmente encontramos letrinas o cámaras sépticas o baños secos ecológicos, y se asume que eso es asunto de la familia y que ellos tendrán que ver cómo gestionan el tema de los subproductos. En las empresas de alcance estadual es algo parecido, y ahí tenemos un modelo que existe en diferentes países, en Chile, Argentina, Brasil, y por supuesto también tenemos la prestación municipal o intermunicipal, que son característicos de los países donde se desarrollaron procesos de descentralización. En general no se atiende el saneamiento in situ, aunque como hemos visto en la presentación del colega que me precedió, en el caso de Bolivia, y lo destaco más adelante, es probablemente uno de los pocos, o tal vez el único país que ha establecido una herramienta regulatoria para el tema de la gestión de lodos, que salen del saneamiento in situ, y que en algunos casos está concentrando la atención de otros países para ver si deben atender de una manera similar el tema. Entonces podemos decir, la pregunta acá es si es posible desarrollar servicios de saneamiento in situ en las ciudades. También acá, aunque entendemos y hay una corriente mixta, yo diría, en América Latina, podemos ver que hay países que apuntan al saneamiento in situ como opción para poder atender también las ciudades. En cambio, en otros países también podemos ver que sigue habiendo la lógica convencional de que lo que es alcantarillado sanitario es lo que cuenta en las ciudades. En este debate todavía está América Latina, y podemos ver algunos países que tenían en ciudades saneamiento in situ,
que actualmente están avanzando en el alcantarillado sanitario en una lógica de tratar de abarcar lo más que puedan, y que entonces nos lleva a un debate que requiere obviamente de mayor análisis. Y el tema en general es quién se encarga de la gestión de lodos en general. En la parte rural, porque no necesariamente todo el lodo tiene que ser destinado a la agricultura, probablemente sí, pero en la parte urbana tiene otra lógica, y otra lógica sociológica que nos lleva a cerrar ese ciclo que también mencionaban algunos de los colegas que me han precedido, y que ese es un reto también, porque el saneamiento no termina en tener o instalar el baño seco ecológico o poner la cámara séptica, sino luego quién se hace cargo de la gestión de lodos en zonas urbanas o periurbanas. Y eso obviamente también son debates que existen en América Latina. ¿Qué podemos aprender en materia de saneamiento en los diferentes países? Y aquí no voy a poner todos, porque obviamente son más de 30. En Brasil, obviamente, el liderazgo en el alcantarillado condominial llama la atención que todavía a estas fechas, después de que el alcantarillado condominial se empezó en los 80s, todavía existe mucha resistencia en varios países a poner el alcantarillado condominial. Entonces, el tema de que Brasil tiene un liderazgo en ello y que ha funcionado bastante bien en muchos países, obviamente el ícono es Brasilia, nos lleva a una reflexión, sobre todo porque si tenemos el rezago que tenemos en América Latina, y sabemos que un alcantarillado condominial puede costar un 50-60% de lo que cuesta un alcantarillado convencional, entonces se debe realmente repensar en esta lógica y poderla posicionar, obviamente asociado a hacerlo de una manera adecuada, porque sabemos que en el alcantarillado condominial no solamente hay aspectos técnicos, sino es fundamental los aspectos de gestión social. Algo interesante, como les decía, es que el Plan SAP de Brasil plantea subir la cobertura del 55% actual que tiene al 93% en 2003, pero la característica es que han definido un presupuesto plurianual, por lo tanto han inscrito un presupuesto plurianual, lo cual se acerca más a aquellos planes que se plantean, que son muy esperanzadores, pero si no vienen acompañados de un presupuesto plurianual, después caen en simplemente buenas intenciones, ¿no? En Bolivia tenemos, creo que es uno de los países que en la región tiene más baños secos ecológicos, 5.000, algunos dicen que estamos cercanos a 10.000, creo que no hay una estadística todavía de ello, pero sin duda hay mucho más comparado con otros países. Y existe un programa para cubrir el 10% de la demanda de saneamiento, y por lo tanto, si entendemos este programa como parte de una política pública, hay claramente un enfoque para poder avanzar en saneamiento in situ y también en esquemas descentralizados. Lo que mencionaba, existe una resolución regulatoria para atender el tema de recolección de lodos, que salvo que me equivoque es el único en América Latina que tiene esa disposición. De Chile, ¿qué podemos aprender? Que cuando se plantea como una priorización de la política pública es posible avanzar de una manera enérgica. Podemos ver que en el 98 solo tenían cobertura de tratamiento de aguas residuales del 18%, y en el 2012 cerró con el 99.8% a nivel urbano. Es decir, en pocos años han podido prácticamente cubrir la totalidad del tratamiento de aguas residuales. Por razón, cuando se prioriza como política pública es posible. Tendrá que venir acompañado de recursos, de capacidad institucional, pero hay ejemplos que nos muestran que es posible hacerlo. En este caso, la tarifa refleja el costo real de los servicios. Algo importante que está bastante descuidado en América Latina es que se vigilan las descargas de aguas residuales a más de 3.800 industrias. Veíamos que en la medida en que no se controle las industrias al alcantarillado sanitario, vamos a tener problemas en el tratamiento de las aguas residuales por los cortocircuitos, las interferencias, y ese es un tema que merece también ser atendido en los países. Colombia y Uruguay son dos países que ahí he puesto, obviamente hay en cada país más experiencias, pero me parecen como paradigmáticos porque son los dos países, uno a nivel de diferentes ciudades y otro a través a un nivel nacional, que se han preocupado de las viviendas de escasos recursos que tienen que conectarse al alcantarillado. Que tienen que conectarse al alcantarillado y no tienen recursos para poner su baño en forma adecuada, para hacer su instalación intradomiciliaria, y por lo tanto el Estado ha empezado a prestar o incluso a subsidiar los recursos dentro de las viviendas. Eso me parece importante porque hasta hace unos años se decía, no, la vivienda es particular, es privada y ahí no puede entrar el Estado. Nos hablaba nuestro amigo Freddy
de la APS y tenía un argumento jurídico muy interesante. En la medida que el derecho humano al agua y al saneamiento es constitucional, eso significa que yo no solamente puedo guiar de la calle para acá, sino que en algún caso puedo intervenir, tengo que definitivamente intervenir en aquellos casos, si no quiero condenar a la gente de escasos recursos que no pueda conectarse al alcantarillado. Y aquí estos dos países me parecen en ello paradigmáticos. En Perú tenemos avances también significativos en el alcantarillado condominial, varias plantas descentralizadas en colegios, en centros urbanos que me ha tocado ver, de salud, y que funcionan, y que eso también nos dice que obviamente el tema de la gestión de las plantas descentralizadas es posible y si existe una adecuada coordinación además con el prestador de la ciudad. Una experiencia que me parece interesante destacar es en Nicaragua esta planta de filtros biológicos que tiene todo un tren de lodos, prensa de filtros. Tiene, a diferencia de lo que conocemos los ingenieros, los famosos lechos de secado solar, que son simplemente ponerlos ahí, esta tiene unas naves de secado solar y con unos aparatos que van arrastrando y arrastrando y van recorriendo una y otra vez los lodos, hasta que podemos tener un lodo que parecen unas pelotitas de ping-pong extraordinarias que actualmente están regalando a los agricultores después de todas las pruebas para poder hacer una utilización como mejorador de suelos y como fertilizante. Lo están haciendo a nivel masivo de toda Managua y me parece que es una experiencia sumamente interesante en esta lógica de reuso y de adaptación al cambio climático. En El Salvador y Honduras simplemente quisiera destacar una experiencia SOC, porque no todos son obras, el tema de las escuelas saludables, ESCASAL, que ha sido una alianza de varios ministerios con el prestador, incorporando cada ministerio, cada institución, presupuesto para lograr esto de las escuelas saludables. Eso es interesante, porque ahora que hablamos mucho de integralidad, lograr que los diferentes ministerios o secretarías pongan recursos para un programa de escuelas saludables nos permite entender de que en la medida en que se logran sinergias intersectoriales también se puede avanzar más y mejor en términos de educación sanitaria. México, bueno, podría hablar mucho de México, pero un tema que me parece interesante es que el programa PASO, que pude conocerlo, creado desde 1990 a la fecha todavía funciona, y lo que establece es una mezcla de recursos muy sencilla de subsidios de aporte federal, estatal y municipal al saneamiento, donde obviamente la mayor cantidad de subsidio estaba en el tema de saneamiento. Es decir, uno podía establecer una matriz donde definía claramente por nivel de marginalidad o de pobreza del municipio, tenía más subsidio a la medida que era más pobre como municipio, pero además dentro de lo que era sector de agua potable y saneamiento tenía más subsidio en lo que era saneamiento como una medida de poder posibilitar la concurrencia de los gobiernos municipales en aquello que implique menores recursos de su parte y por lo tanto priorizar el sector de saneamiento. Obviamente hay muchas más que podría compartir, pero creo que el tiempo nos come. Quisiera destacar simplemente que, como ustedes saben, los objetivos de desarrollo del milenio concluyen el próximo año y ya desde hace algunos años se viene hablando de lo que va a reemplazar a ello, que son estos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Y algo que debemos sentir, o por lo menos felicitar y congratular, es que recién, desde hace unas 2 semanas, se aprobó que se incluya el agua y el saneamiento como un goal, un objetivo diferente a lo que sería medio ambiente. Es decir, si uno ve las versiones de ese grupo de trabajo hasta abril, mayo, obviamente todavía agua potable y saneamiento estaba subsumida dentro de lo que sería medio ambiente. Pero precisamente en las discusiones se aprueba como un objetivo separado, que no significa desmerecer, pero separado de lo que es medio ambiente, lo que es salud, y se posiciona el agua potable y saneamiento como un objetivo, el objetivo 6, y que tiene todas estas metas. Y aquí podemos ver estas metas, y ojalá si se apruebe el próximo año, que se tiene que aprobar esto ya a nivel de Naciones Unidas, pero nos habla que para el 2030 es alcanzar el acceso universal y equitativo al saneamiento y higiene y erradicar la defecación al aire libre. Ojalá, ya nos habla entonces ya no de reducir a la mitad, sino de la universalidad de lo que es saneamiento y erradicar la defecación al aire libre. En Bolivia tenemos la Agenda 2025 que nos habla de que en 2025 podamos lograr esa meta. Ojalá realmente que sea posible, esperemos que sí. Pero también nos habla
que en los objetivos de desarrollo del milenio no hablaba de una manera clara, aquí lo establecen, reducir a la mitad la proporción de agua residual no tratada e incrementar el reuso. Eso me parece sumamente importante, porque entonces de esta manera estamos focalizando no solamente en términos de acceso, sino también en términos ambientales de lo que significa el tratamiento de aguas residuales. Y podríamos ver diferentes otras, pero ustedes seguramente van a tener la presentación, así que pueden analizar. En esta perspectiva, ¿cómo se avanza en los países de América Latina? Bueno, diferentes países van actualizando sus planes, no solamente porque ya ha llegado a su término, sino por estos retos que se vienen dando a través de los objetivos de desarrollo del milenio, sobre el acceso universal, sobre los elementos de derecho humano al agua y al saneamiento, y por lo tanto varios se van acercando a ello, si bien otros que ya han llegado prácticamente a la universalidad en términos de saneamiento, van avanzando en una lógica de alcantarillado en aquellas ciudades pequeñas y reemplazar los saneamientos in situ con alcantarillado sanitario. Pero son aquellas que ya han alcanzado prácticamente el 100% en lo que es acceso al saneamiento, y lo que están haciendo entonces es reemplazar el saneamiento in situ con sistemas de alcantarillado. En América Latina, y creo que eso es ya una constante que se ve en los diferentes países, es que se reconoce la necesidad de reducir esta brecha, y que eso implica tecnologías adecuadas, y no solamente el alcantarillado condominial, el tratamiento de aguas residuales, sino el saneamiento in situ. Y creo que en ese sentido, esta propuesta que cada vez cobra mayor intensidad del saneamiento 21 de la IWA, es interesante, porque lo que nos habla es de cambiar el paradigma lógico de los que hemos trabajado en agua potable y saneamiento, de pensar siempre en visiones centralizadas, en visiones de alcantarillado, y lo que nos plantea es establecer dominios, desde dominios urbanos, desde el dominio que llama la familia, la casa, la vivienda, a lo que sería el dominio de lo que es el barrio, a lo que sería el dominio de lo que es la ciudad, y en esa lógica poder planificar en las ciudades dependiendo de los diferentes dominios. Es decir, un concepto bottom-up de ir creando a partir de lo local a lo general, pero donde no estarían peleadas, ni mucho menos, la lógica de tener algunos dominios donde puedan haber alcantarillado y otros donde pueda haber un saneamiento in situ, y de esa manera poder establecer una política diversificada, interesante, o bien alcantarillado con plantas de tratamiento descentralizadas. Creo que esta línea, que también nos hemos permitido proponer en algún documento que se publicó del Banco Mundial sobre gestión de lodos, es uno de los caminos que se puede estudiar en América Latina, y cambiar eso implica un paradigma que actualmente tenemos. Y por lo tanto, apuntar a lo que es descentralizadas y saneamiento in situ también. Y el otro tema importante que está muy ligado, que no podemos soslayar, es el tema del cambio climático. Ese es un hecho, lo hemos vivido, lo estamos viviendo, donde las medidas de mitigación y adaptación cobran mayor fuerza, no solo en el país, sino en toda la región, donde se apunta precisamente al reuso de aguas residuales tratadas. Vemos y nos congratulamos que precisamente en la agenda de riego del Viceministerio de Riego de acá de Bolivia hay una meta específica de aumentar el reuso de aguas residuales tratadas, es decir, hay un esfuerzo de querer tomar en cuenta el reuso de aguas residuales, ya pero de una manera consistente. El uso del biogás, esa captación que se hace de las lagunas anaeróbicas y poder generar energía eléctrica, y ese es precisamente el proyecto en el que ahora se anda embarcando Managua, en Nicaragua, de todo el biogás que se genera de sus filtros biológicos, poderlos captar y por lo tanto generar energía eléctrica, no solo para la planta de aguas residuales, sino para los barrios periféricos, que nos parece también sumamente interesante. Y por supuesto el potencial de uso de la excreta, y entender, aquí haciendo eco del principio de Velayo, ¿no?, que nos hablaba de que la excreta, es decir, las heces fecales y la orina, no son un problema, son un recurso, que por lo tanto tenemos que aprovecharlo, poderlo maximizar, y por lo tanto poder utilizarlo ya sea como urea natural o como mejoradores de suelo, en este caso, para poder contribuir al medio ambiente y a las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Concluyo con esta lámina sobre la gobernanza. Y yo creo que esta es una reflexión que los países ya no podemos seguir teniendo una visión top-down, una visión de arriba abajo, donde
solamente un grupo de expertos se reúnen y hacen la política pública del país. Es importante recoger las experiencias también de las regiones, a nivel subnacional, municipal, de las organizaciones sociales, y aunque esa es una construcción un poco más lenta probablemente, pero está unida de legitimidad. Esa visión, que es la que nos apunta a lo que se denomina hoy las políticas públicas de tercera generación, nos habla precisamente de eso, de hacer estas construcciones bottom-up, de abajo hacia arriba, y no las típicas o tradicionales que son de arriba abajo. También se requiere que los programas y proyectos de agua potable que estén diseñados en la región vengan acompañados ineludiblemente de saneamiento. Vemos con cierta preocupación que todavía persisten programas que solamente enfocan al agua potable y el saneamiento sigue postergado. Yo creo que eso es importante posicionarlo como una política pública en la región. Enfoques alternativos, hay que introducirlo para el acceso. Ya hablábamos el concepto de saneamiento 21 y en general estas lógicas de construcción donde no tenemos que cambiar los paradigmas de que solamente alcantarillado y planta centralizada es la única opción en los países. Diseñar mecanismos para facilitar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento a las familias de escasos recursos. Alguien, y es lo que mencionaba sobre Uruguay y Colombia, alguien me decía de que obviamente este es un tema no solamente de salud, es también un tema de dignidad, por supuesto, pero también tiene que ver con estabilidad de los países, porque en la medida en que persistan grupos marginados que obviamente se sienten totalmente aislados, no parte de integrantes de una sociedad, obviamente pueden en algunos casos irrumpir y ser también motivo de un conflicto social de escalas mayores. Entonces yo creo que es importante hacer los esfuerzos para poder abarcar también en estas zonas de escasos recursos. Y obviamente con estos enfoques alternativos que no solo pasan por redes, como mencionaba. Y un último punto es que se requiere un alto componente enfocado al cambio de comportamiento. Ese término que en inglés ya está puesto para estimular el saneamiento. Es decir, este cambio de comportamiento no puede ser una lógica esporádica. Todavía creo que en los países necesitamos cambiar la lógica de que la educación sanitaria es realizar unos cuantos talleres y poder hacer algunas reuniones, y si bien esto lo tienen que entender desde las autoridades, un behavior change, un cambio de comportamiento implica un proceso gradual y probablemente costoso al inicio, sin duda en términos de legitimidad y de rentabilidad social es mucho más profundo. Entonces, obviamente ahí hay que pensar en esta lógica mucho más amplia que una intervención puntual que podamos tener. Parte de estas reflexiones están en una publicación que ustedes la pueden bajar ahí, y ha sido un gusto estar en esta ocasión. Muchas gracias.